En el corazón del universo de Bleach existe una figura inmóvil, mutilada y trágica, pero cuyo poder sostiene el equilibrio entre la vida y la muerte. Hoy exploraremos al enigmático Rey Espíritu, o como algunos lo llaman, Reio. Entre todos los personajes de Bleach, uno de los que siempre me llamó bastante la atención y al mismo tiempo me pareció más misterioso de todos es el Rey Espíritu. Una enigmática figura con una complejidad casi tan indescriptible como su mera presencia. Y justo con esta lógica buscaremos entender a este dios. Para empezar tenemos que preguntarnos algo bastante importante. ¿El Rey Espíritu es un buen o un mal dios? Esto parece una completa tontería, pero las acciones de un ser como este dentro del universo de Bleach es algo bastante importante. Aunque la respuesta a esto lo veremos cerca del final. Ahora centrémonos en intentar entender a este ser tan único, surgiendo en un mundo donde no existía distinción entre vivos ni muertos ni hollows. Y en este mundo un día spawneó el Rey, una entidad con las características de un Shinigami, un Quincy y un Fullbringer, naciendo directamente para evitar que los menos siguieran surgiendo y acabaran con este mundo. Esta es toda la información que existe sobre el origen del Rey, siendo una entidad que surgió para dar continuidad al universo de Bleach. Vamos, bien, surgió este dios como una respuesta directa al caos, lo cual le da una gran importancia al Rey. Pero no todo podía ser tan bonito. La mera existencia del Rey era majestuosa e imponente, pero no era una solución definitiva al caos de este mundo. Y justo aquí es cuando entra en escena un personaje casi tan importante como el propio Rey, Ichibe. Un personaje el cual está directamente relacionado con una que otra desgracia que se ha vivido en la sociedad de almas, pero esto lo veremos mejor en su propio video. Y regresando, Ichibe fue, como decirlo con delicadeza, el carnicero del Rey, de que él fue el encargado de jugar operando a ver qué le podía sacar al Rey, despojándolo de sus manos, de su corazón, de sus pies y de gran parte de sus órganos internos. Y después de desguazar a un dios, este fue sellado en un cristal en un estado oscilante entre la vida y la muerte, dando nacimiento a los tres mundos. Esta simbología del sacrificio de un dios en busca de salvar y traer esperanza a los demás es una historia que puede que te suene. Y desde entonces el Rey Espíritu mantiene el equilibrio en los tres mundos. Pero ahora es cuando muchas cosas no parecerían tener sentido. ¿Cómo es siquiera posible que un dios fuera aprisionado? Y más importante que todo esto, ¿cómo es siquiera posible que un dios fuera aprisionado y descuartizado? Sobre todo sabiendo que este dios posee tanto la clarividencia como la omnipotencia, por lo que supo en todo momento lo que iba a pasar, lo cual justifica su inacción en cada uno de los sucesos que acabamos de ver. Entonces, esto hace que el Rey Espíritu sea un buen y bondadoso dios, porque se sacrificó por todos nosotros para mantenernos viviendo bastante lejos de los hollows, ¿no? Bueno, la cosa no es tan fácil. El Rey Espíritu como concepto es una entidad única, eso se nota con tan solo verlos. Se nota que es un ser diferente, muy poderoso, siendo casi aterrador. Pero también tenemos que recordar que es el eje central de los tres mundos de Bleach, por lo que cualquiera de sus acciones o la carencia de estas tiene un efecto directo en los tres mundos. Lo que explica muy bien el por qué en momentos de dificultad para la sociedad de almas el Rey no ha hecho nada, ni en la primera y segunda guerra Quincy ni en muchos otros eventos en los cuales podría haber beneficiado o perjudicado a cualquier bando. Entonces el Rey Espíritu es un mal dios, ya que permite que todas las demás razas se maten aun cuando él podría detenerlas. Y aquí otra vez entramos en el mismo problema. Si un dios interfiere en las acciones de un mortal, la cosa siempre se complica. Y desde un punto de vista narrativo también es toda una liada, porque cualquier suceso, sea bueno o malo, sería culpa directa de este dios. En este aspecto, Titiku manejó muy bien el rol del rey, siendo solo un mero espectador en este gran escenario. Y da más sentido a la frase que yo les puse al inicio, y es que para que no se abuse del poder es preciso que el poder controle el poder, lo cual le da un genial trasfondo al rey y vuelve su rol mucho más complejo de lo que parece, no siendo ni un dios bueno ni un dios malo, es más como un dios neutral, no estando ni a favor ni en contra de nadie, aunque Sam Brannigan explica mucho mejor este punto. ¿Cuáles son sus ideas en esta importante ocasión, su neutralidad? No tengo opinión ni en uno ni en otro sentido.
Odio a estos neutrales, Kif. Con los enemigos sabes dónde estás, pero con los neutrales, ¿quién sabe? Eso me enferma. Pero contestada esta incógnita, al menos desde mi punto de vista, me gustaría que viéramos otro punto muy importante sobre el rey. Y es hasta qué punto él y sus partes están muertas. Y esto depende en gran medida a cada obra. En algunas, un dios como concepto es una entidad absoluta y no puede morir, aun cuando su cuerpo sea destruido. Y en otras obras, los dioses sí pueden morir completamente, lo cual me recuerda bastante a esta escena de Rick y Morty. ¡Cielos, pobre tipo! ¿Podrías no decirles a mamá y a papá? Relájese, solo es un Zeus. Si fuera un dios real, sería una situación diferente. Entonces, en Bleach, ¿qué tenemos? Y esta es solo mi interpretación. Y con un ser tan único y poderoso con el rey, el cual contaba con la clarividencia, la omnisciencia, la omnipotencia, un reishi enorme, un raiatsu muy intenso y además contando con todos los poderes de sus partes como el brazo derecho de la inmovilidad, el brazo izquierdo del progreso, el corazón de los milagros, el impulsador de poder del rey y pues cualquier habilidad que tenga el Hogyoku. Entonces, con esa tremenda cantidad de poderes por parte del rey y todas sus partes, ¿me estás diciendo que este ser simplemente murió? La verdad lo dudo mucho, pero esto lo podemos ver desde dos perspectivas completamente diferentes. La primera es la metafísica, una explicación más espiritual y ajena a nuestro entendimiento de la vida como mortales. Y es que un dios como concepto es una existencia fuera de muchas leyes físicas que para nosotros son simplemente insuperables, como es el tiempo y el espacio. Nosotros estamos destinados a envejecer y morir, pero el rey y sus partes se pasan estas leyes por el arco del triunfo. No solo porque no envejece, sino también porque pueden reencarnar de alguna manera. Como es el caso de Eterniad, siendo la única parte de la cual conocemos algo de su historia, formando originalmente parte del rey, después siendo usada por Ichibe y de alguna manera esta reencarnó en el Quincy que hoy conocemos como Pérnida, el cual por cierto posee una voluntad propia y actúa a favor de Yhwach. Y el caso de Mimi Hagi es aún más curioso, siendo una deidad independiente con la forma de una sombra, siendo un ente hecho de energía, el cual fue asimilado por Yhwach en su batalla, por lo que Mimi Hagi aún existe de alguna manera dentro de Yhwach, al igual que la parte del rey que este tomó al destruir su forma física. Técnicamente el rey espíritu está muerto desde un punto de vista mortal, pero es una existencia tan única y poderosa que trasciende esta lógica, existiendo tanto el propio rey como Mimi Hagi dentro del nuevo rey espíritu en el cuerpo de Yhwach, o al menos es la interpretación que yo le di. Y esto también deja la posibilidad que las partes que fueron destruidas o que están desaparecidas puedan regresar. Porque sí, eso es algo bastante interesante sobre el rey, es que aún hay bastantes partes de él que no aparecen, como sus piernas, las cuales a saber qué poder tienen o qué otro personaje podría tener alguna parte de este magnífico ser. Como se dieron cuenta, el rey espíritu es un ser más interesante de lo que parece, encarnando más cosas de lo que se puede ver a simple vista, siendo un dios que decidió encarnar como un mortal, sometiéndose a esta limitada y efímera existencia, toda una paradoja. Ahora veamos algunas curiosidades sobre el rey espíritu, el cual también fue considerado como el primer rey de los Hollows. Y todos conocemos muy bien quién fue el otro y autodenominado dios de Hueco Mundo. Otro personaje que posee un trasfondo bastante interesante y el cual, si les interesa, también le puedo hacer un video. A lo largo tanto del manga como el anime se refieren al rey con 3 nombres completamente diferentes. Y de seguro el motivo del por qué hay muy pocas imágenes del rey se deba a lo difícil que es dibujar 4 iris en un solo ojo. Créanme, para hacer los ojos del avatar que ustedes están viendo me tomó casi 2 horas solo dibujar los ojos, es algo bastante difícil. También tanto el rey como sus partes poseen un raro y único poder, el cual interfiere con la clarividencia de Yhwach, siendo un poder rarísimo como una especie de escudo anticlarividencia o algo por el estilo. Y es justo este poder lo cual justifica que Yhwach no viera a Mimi Hagi. Y como última curiosidad, aunque también es una incógnita, todos sabemos que para que los Quincy's adquirieran más poder, estos tenían que beber la sangre de Yhwach. Entonces, ¿qué pasaría si alguien bebiera la sangre del rey? ¿Tal vez se volvería un semidios? Entonces, el rey espíritu no solo es un personaje, es una alegoría del sacrificio, del equilibrio y de lo que sucede cuando el poder se esconde en silencio.
Y así llegamos al final de este video que por cierto es el primero de este nuevo canal. Así que no olviden apoyarlo mucho para seguir trayéndoles más videos así de análisis un poco más imaginativos sobre un personaje. La verdad es que este tema de los dioses en animes, series y otras representaciones siempre me ha parecido muy interesante. Y es un tema que da mucho de qué hablar, tanto que mientras estoy grabando este video ya estoy escribiendo otros 2. Entonces, ¿cuál les interesa más, el video de Ichibe o el del Rey Demonio de 7DS?